Muy bien. Veo unas caritas, algunas caritas nuevas, así que bienvenidos. Un gusto tenerles, que el Señor les bendiga. Seguimos con la serie Cómo tener un corazón para Dios. Cómo tener un corazón para Dios. Y hoy día vamos a ver la segunda parte de esta serie en cuanto a un corazón adorador. Cómo tener un corazón adorador. Y adorar, más que nada, es dar honor, reverencia, respeto, alabanza, gloria a Dios, como lo acabamos de hacer recién también, hace unos instantes. ¿Sabes que Dios exige de nosotros esa adoración? Porque Él es digno de recibirla. Es más, Él es el único ser verdaderamente digno que merece la adoración. Y Él nos pide a nosotros que reconozcamos justamente esa grandeza, que reconozcamos su poder, que reconozcamos su gloria. Cuando llegamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, dice ahí: Señor, digno eres de recibirlo. ¿Tienen ahí en la pantalla? Capítulo 4, versículo 11 de Apocalipsis. Ahí lo tienen. Dice el Señor: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es el único que merece toda adoración. Y cuando vamos a Éxodo, en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo, y escuche bien acá, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y como Dios soberano, entonces, como Dios todopoderoso, nos dicen las Escrituras que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso, pero debemos entender que ese celo de Dios no tiene nada que ver con el celo egoísta nuestro, del ser humano, que nace generalmente de nuestro propio orgullo. Es un celo santo, es un celo justo, que no permite que su gloria sea dada a ninguna otra persona. Dios es el único que merece toda la gloria. ¿Amén? Dios quiere que podamos entender ese principio hoy día y no darle la gloria hoy en día a un celular, que le está toda la atención y adoramos ese aparatito, adoramos una computadora, adoramos tantas otras cosas por allí. Por eso cuando les digo digan amén, si realmente lo sentimos, digan amén. Muy bien. Cuando la semana pasada estamos viendo la primera parte de un corazón adorador y fuimos al pasaje tan conocido de Juan capítulo 4. Vayan a Juan capítulo 4, de todos modos lo tienen en la pantalla. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Aquí es cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana y dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este es un pasaje muy especial. Acá vemos al Señor Jesucristo hablando con una mujer que según la cultura no tendría que haber estado hablando allí, porque era una mujer sola en el medio ahí del nowhere, como decimos, en un campo, buscando agua. No solamente era mujer, y los judíos no tenían esa costumbre, sino que además era samaritana, era odiada por todos los judíos. Pero vemos acá al Señor Jesucristo rompiendo todo eso y acercándose a esa mujer justamente para salvarla, para darle salvación. Y empiezan a hablar ahí. Ella saca el tema de la religión y yo pienso un poco para escapar de la situación que ella estaba. Sabemos que había sido casada unas cuantas veces
y el hombre que estaba con ella no era justamente su marido, pero también esta mujer tenía sus dudas en cuanto al tema de dónde adorar. Los samaritanos tenían el problema de dónde adorar a Dios. O lo adoramos a Dios en Samaria o lo tenemos que adorar a Dios en Jerusalén. ¿Quién tiene la razón entonces? Y hablan allí. Bueno, acá sin embargo el Señor la dirige a esta mujer a que entienda que no se trata de un lugar donde adorar a Dios, sino que se trata de una persona que hay que adorar. Y eso es lo que nos dice justamente entonces en Juan 4. Y nos dice en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No es una cuestión de lugar, no es una cuestión de religión, es una cuestión espiritual. Eso es lo que nos dice. Dice lo primero en espíritu y en verdad, diciendo que la adoración tiene que ser auténtica, con verdadera autenticidad. Y en primer lugar dice en espíritu. Bueno, nosotros sabemos que Dios, es espíritu, ¿cierto? Y nuestro espíritu le adora a Él con todo nuestro interior, con todas nuestras fuerzas. La adoración no solamente es de labios, no es solamente lo que hacíamos recién a través de una canción, no es solamente a través de la música, no es solamente levantar las manos, ¿cierto?, al Señor. La adoración se puede expresar, sí, de esa manera, exteriormente, pero nace del alma. Y este es el punto. La adoración nace de mi alma, de mi corazón, es algo espiritual. Es algo que va dentro mío, no es algo que podamos forzarlo a hacer u obligarlo, sino la adoración es justamente la respuesta al descubrir la grandeza de Dios. Cuando yo descubro la grandeza de Dios, la maravilla de Dios, entonces le adoro a Él como Dios supremo, eterno. En segundo lugar nos dice acá, en verdad, porque es algo espiritual que involucra toda el alma, todo nuestro ser, y nosotros podemos ser imperfectos, pero no insinceros, Pero debemos de basarnos en las verdades divinas, en las Escrituras, en lo que tenemos la revelación acá de Dios. Revelar significa quitar, por si alguno no sabe. Revelar es quitar el manto, quitar el velo, descubrir. Eso es revelar. Y cuando nosotros conocemos a Dios, entonces, cuando le adoramos. Cuando ves quién es Dios, le adorás. Y no entonces algo obligatorio, no, que tengo que adorar a Dios o que tengo que cumplir con esta regla o con esta religión, ¿cierto? No, es la respuesta justamente a que descubro cuán grande es mi Dios. Y entonces de adentro yo puedo alabarle, puedo adorarle, darle toda la honra y gloria a Él. Así que la adoración es tanto doctrinal como emocional. Doctrinal como emocional. Nuestro espíritu debe responder a Dios. No a una melodía, no a una, ay, me siento con una emoción. Por supuesto que involucra la melodía, por supuesto que puede involucrar las emociones, pero acá nos dice que es todo interior. Y quiero hacer énfasis varias veces en eso. La adoración viene de dentro mío. Mi mente adora al Señor. ¿Sabe que 4 veces en el Nuevo Testamento nos habla acerca de la adoración y nos dice con toda la mente? Que nosotros adoramos a Dios con toda la mente. Ahora, ¿por qué? Porque quiere que nosotros pensemos justamente, quiere que nuestros cultos tengan sentido. Cuando cantábamos recién me daba un gozo tremendo, pues son hermosas letras y aparte los escuchaba a ustedes cantar y es hermoso alabar al Señor, pero es hermoso cuando usamos esto. Cuando usamos el sentido, no hablo o canto por cantar o digo por cosas por decir nada más, sino que lo hago con la mente. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo muy conocido, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Déjenme hacer un paréntesis chiquito. Dios no quiere sacrificios muertos. Ya Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te presentes como un sacrificio vivo. Y yo doy gracias a Dios que lo que están haciendo ustedes es un sacrificio. En vez de quedarse en la casa a dormir y todos vienen a la iglesia, es un sacrificio vivo para Dios. Cuando un maestro de la escuela dominical estudia toda la semana para volcar eso a los alumnos, ese es un sacrificio vivo para Dios. Todos los servicios que hacemos para el Señor son sacrificios vivos para Él. Cierra el paréntesis.
Dice, santo, cierto, puro, apartado, agradable a Dios. Pero escuche al final, que es vuestro culto, ¿qué cosa? Racional, racional. Acá nos dice que nuestra entrega es racional. Es algo lo más, y sabe, en realidad es lo más razonable es que nosotros, criaturas formadas por un Dios tan grande, les demos la gloria a Dios. Eso es lo más razonable. Y dice allí, en el versículo 23 al final, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, el Padre busca. Es una expresión que es lo mismo cuando dice se busca trabajo, o cuando dice se busca empleo, se busca a alguna persona. Esa es la misma expresión. Acá nos dice que el Padre está buscando. Ahora, cuando dice el Padre busca es una contradicción aparente. Y digo aparente porque Dios no necesita buscar a nadie. Dios es omnisciente, Dios conoce todo, Dios es omnipotente, tiene poder para hacer todo, y Dios es omnipresente, está acá, está en todas partes. Así que no es que Dios necesite buscar. Él está buscando en el sentido, lo vimos la semana pasada, de que hay pocos adoradores. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos eso. No voy a repetir lo mismo, pero también está buscando en el sentido de que de llevarte a darte cuenta que Dios te está buscando a ti. Dios te está buscando a ti. Y no te está buscando a que tú le sirvas. Y quiero que pare bien las antenitas en este sentido, en esta parte. Dios no te está buscando para que tú le sirvas, sino primero lo que busca Dios es que tú le adores a Dios. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque Dios no está buscando que tú seas un predicador, que tú seas un maestro, que tú seas un ujier o cualquiera en cualquier servicio que tú le sirvas a Dios. No, primeramente Dios busca que nosotros le adoremos a Él. ¿Por qué? Porque yo puedo servir sin amar. Y quiero que me escuche bien esto. Yo puedo servir sin amar, pero no puedo amar sin servir. ¿Se dieron cuenta la diferencia? Ahora quiero que te hagas el análisis tú mismo. ¿Amas a Dios? Pregúntate eso. Porque a mí no me cabe la menor duda, la mayoría de ustedes trabajan, la mayoría de ustedes estudian y tienen sus actividades, y no creo, honestamente no lo creo, que ninguno de ustedes se levante a las 5 o 6 de la mañana y diga, voy al trabajo porque amo a mi jefe. O voy porque amo a mis compañeros y por eso me levanto temprano y me afeito y voy contento. No creo que ninguno de ustedes, los que están estudiando, diga, ay, me levanto y me paso tantas horas en la universidad porque amo eso. No, en realidad no es así. Ya va a venir la nieve, vamos a ver cuánto amor tenemos por eso. Pero es otro el móvil acá, es otro el móvil. Uno puede servir y no amar, pero no puedo amar sin servir. Yo cuando amo, sirvo. Y no es por obligación, es por el amor que tengo, que sirvo. Ahora te hago de nuevo la pregunta. ¿Amas a Dios? Si amas a Dios, ¿en qué le estás sirviendo? A Dios. Y ahí la cosa ya se pone un poquito más dura. Tenemos un tremendo problema de confundir el servicio como lo primero. Yo amo a Dios porque estoy sirviendo un tal ministerio. Yo amo a Dios porque hago esto. Eso no es amar a Dios. El que ama a Dios primero adora a Dios. Y después como consecuencia viene, ¿sí?, el servicio. No es así. El servicio es una consecuencia de nuestra adoración al Padre. Y por eso es que dice acá que el Padre busca, no trabajadores, busca adoradores. ¿Se dieron cuenta? Un corazón adorador. Así que vamos a ver varias cosas ahora. En primer lugar, vamos a ver dos puntos. La grandeza de Dios, que es lo que estábamos cantando recién, y la rendición del hombre ante esa grandeza de Dios. Dos aspectos que van juntos, ¿sabe? Porque cuando vemos lo grande que es Dios, nos tenemos que rendir a Él. No queda otra. Cuando descubrimos lo grande que es Dios, nos derramamos a sus pies. Así que van juntos. El hombre se tiene que rendir y entregar, y entonces cuando el hombre se rinde y se entrega, ahí realmente la adoración se hace real.
Porque tu entrega no es entonces una canción, la entrega no es dar dinero, la entrega no es un ministerio, aunque es parte de la adoración. No estoy diciendo que no me malentienda. Lo primario y lo más importante es tu propia vida. Dios quiere tu propio corazón, tu propia vida, respondiendo a quién es Dios. Ahora, cuando hablamos de la grandeza de Dios, yo puedo elegir muchos aspectos para hablar de la grandeza de Dios. Yo puedo hablar de la grandeza de Dios, ¿cierto? Del Dios creador. Puedo hablar de la grandeza del Dios sustentador. ¿Sabes? Estás respirando y me estás mirando porque Dios lo está permitiendo. Me estás escuchando porque Dios lo está permitiendo. Puedo hablar como el Dios lleno de gracia. Si estamos acá es por la gracia de Dios. Podemos hablar de la misericordia de Dios. Si somos salvos por la misericordia de Dios, podemos hablar de la grandeza de ese Dios perdonador y así podemos continuar, el Dios que nos protege, etc. Pero voy a hablar en un aspecto que para algunas mentes débiles es un conflicto. Débiles en el sentido de que no quieren mirar la realidad que están enfrentando. Entiéndame bien esto. Es la mente que quiere cuestionar de que Dios no existe. Es la mente que dice, Dios no existe porque hay tanto mal en el mundo y si Dios existiera, ¿por qué hay tanto mal? Es lo lógico. Eso es lo que es la mente débil, la mente que no entiende. Tanta inmoralidad en el mundo, tanto hambre en el mundo, tanta injusticia en este mundo. Entonces, si hubiera Dios, ¿sabe la cantidad de gente que me ha dicho eso? Si existiera Dios, realmente no habría las cosas que hay. O estaríamos pasando todo eso. Dios no existe. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo va a ser un Dios grande y digno de ser adorado si Él no puede contra el mal? Bueno, las cosas son justamente a partir de eso, pero al revés de lo que estas mentes débiles dicen. Si hay mal en el mundo, y ciertamente que lo hay, todos somos parte de eso, es una revelación clara y esto nos asegura justamente de que tenemos un Dios. Y nos muestra que tenemos un Dios suficientemente grande para permitir que exista ese mal, pero al mismo tiempo que Él tenga control de todo y que Él pueda cumplir con los propósitos que Él tiene, a pesar del mal que hay. ¿Cuán grande es Dios? Bueno, es más grande que lo que tú limitadamente y mi mente tan finita, limitada, puede llegar a pensar, puede llegar a concebir. Dios es más grande que tus pensamientos. Dios es más grande que nuestras propias reflexiones. Dios es más grande que nuestras propias conclusiones. Y Dios se reveló, nos dice que Dios se reveló. Los cielos cuentan la gloria de Dios, nos dice, ¿cierto? Qué hermoso es eso. Y la creación revela, ¿cierto?, a Dios. Pero Dios se reveló en una manera perfecta hace 2000 años atrás en la persona de Cristo Jesús. Y Dios nos mostró justamente a través de la vida y a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo lo grande y poderoso que es nuestro Dios. Job, por ejemplo, Job, capítulo 36, versículo 26. Dice, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Si se puede seguir la huella, dice, ni se puede seguir la huella de sus años. En el Salmo 86, 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. En Isaías 40, 21 al 22 y 25 al 26, lo tienen allí. Acá Isaías estaba cautivado justamente por esa grandeza de Dios. Y él dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os los han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Que Él está sentado sobre el círculo? Ahora tengo que hacer un paréntesis, no lo quiero escapar. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Si un círculo es algo redondo, ¿no? ¿Cuándo descubrió el hombre tan inteligente que somos que la tierra era redonda? Hace 500, 600 años atrás, con Cristóbal Colón. Bueno, mirá lo que está diciendo Isaías. 2600 años atrás, 2000 años antes, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega con una tienda, dice, como una tienda para morar.
Ahora vayan conmigo al 25 y 26. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, acá dice Dios. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Te das cuenta de lo que nos dice acá? Es más grande que todo lo que tú puedas pensar. Es más grande que todo lo que nosotros podamos suponer. Él es más grande de todo. Y uno mira entonces ese camino de Dios en la historia y vemos el resultado de su grandeza a través de la historia nuestra. En Romanos capítulo 11, y hay cantidad de versículos, leí 3 o 4 nada más, pero la Biblia está llena de versículos que nos habla de la grandeza de Dios. Pero mire lo que piensa acá el apóstol Pablo cuando descubre quién es Dios. Hoy, dice Romanos 11, 33 al 36, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables, inmedibles, si se quiere, son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él y solamente a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es grande. Y es notable como la vida, nosotros muchas veces vamos incorporando conceptos de decir, esto es más grande que lo otro y esto es más poderoso que el otro. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Algunos tenemos que hacer un poquito más de fuerza que otros, ya sé lo que está pensando. Pero cuando éramos chicos, yo me acuerdo cuando iba a la primaria, digan que mi hermano era 6 años más chico que yo, entonces yo lo protegía a él. Pero por ahí cuando uno se metía con un compañerito, el compañerito te miraba y decía, no te metas conmigo porque tengo un hermano mayor, ¿eh? Y claro, y vos no te ibas a meter con el más grande. O veíamos la fuerza, ¿cierto? En que era grandote, fuerte, ¿cierto? En eso miramos la fuerza. Y eso es lo que es el concepto nuestro muchas veces. Igual que en cuanto a la distancia, por ejemplo, si uno está en el campo y en un pueblo chiquito y tenés que cruzar al otro lado, dicen, no, te tenés que ir hasta el otro lado, allá donde está la vaca acostada, allá está lejos. ¿Y cuánto está? Bueno, está como a 10 cuadras. Y nosotros acá en la ciudad decimos 10 cuadras no es nada. ¿Cierto? Uno cruzamos la... Y si vamos a Toronto, bueno, ahí cierto, peor. Y si vamos, qué sé yo, a ciudades como México, ciudades donde hay millones de personas, te lleva todo el día cruzar de una punta a la otra, en realidad, ¿cierto? Es decir, lo que te estoy mostrando acá es cómo nosotros vamos teniendo diferentes conceptos. Lo que para ti eres grande, para mí tal vez no es tan grande. Y lo que para mí es inmenso, para otro es chiquito. Uno va mirando lo grande de acuerdo al tamaño, al lugar. Me gusta cuando Pablo dice esta palabra y la voy a repetir. Porque él dice ahí en Romanos 11, cuán profundidad de la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son. Es imposible, es algo infinito. E inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le puede enseñar a Dios, en otras palabras? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Te das cuenta? Ahora, dice acá que Dios es más grande que todo lo que tú puedas llegar a suponer. Dios es infinitamente más grande. Por eso allí en Apocalipsis 15 vemos a Juan cantando, ¿cierto?, las grandezas de Dios. Ahora, ¿cómo descubrimos la grandeza de Dios? Bueno, muchas personas lo descubrieron a través del sufrimiento. El sufrimiento de las personas, las luchas que Dios nos permite a nosotros vivir, nos llevan a conocer más a Dios. Nos llevan a conocer más el corazón de Dios. Nos llevan a perdernos en la grandeza de Dios. Si nosotros miramos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y lo que pasa hoy en día también. Yo tengo acá a mi hermana que estuvo bien difícil de salud. En un momento ella me dijo, ya estaba, ya pensaba que se iba. ¿No la lleva a la hermana a pensar que Dios es grande y que la sacó de eso? ¿No nos lleva a pensar a nosotros cuando
estamos en situaciones difíciles y Dios nos saca de esas situaciones, que Dios es grande? Por eso Job, cuando cuando dijo esa declaración tan conocida, antes de oídas te había oído. Antes que pasara que perdiera a mis hijos, perdiera las posesiones, perdiera todo, perdiera hasta la salud. Antes yo había escuchado de ti, solamente había escuchado, mas ahora que ya he pasado por todo ese tormento, mas ahora mis ojos te ven, dice. Ahora realmente te descubro. ¿Y sabe eso es lo que pasa? Dios usa muchas veces ese sufrimiento para que nosotros descubramos su grandeza y de saber que Él está por sobre todo sufrimiento, que Él está por sobre todo problema. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en las Escrituras, vemos que esta gente se dieron cuenta que la presencia del mal simplemente era testimonio de lo grande que Dios era y de lo grande que Dios es y cómo Dios un día en la historia va a terminar con el mal. Porque Dios lo ha prometido y Dios lo cumple, ¿eh? Créame que sí. Ahora, no podemos entender todos los propósitos de Dios. No podemos entender todos los caminos de Dios. Pero, ¿sabe? No los tome a mal, a mí no me importa eso. No puedo entender yo, ¿cierto?, algo tan infinito. ¿Cómo voy a entenderlo? Pero no me importa porque sé que Dios es un Dios soberano. No me importa porque sé que Dios es un Dios todopoderoso. No me importa porque sé que Dios es omnisciente y conoce mi pensamiento, conoce el tuyo, conoce nuestros corazones. Y Dios es un Dios fiel, que en la palabra dice, en Romanos 8, nos dice que todas las cosas que Dios permite es para nuestro bien. Porque Dios nos ama. Entonces, bueno, sea cual sea el propósito de Dios, bueno, allá Él, no sé qué es lo que va a hacer. Gloria a Dios por eso. Dios quita, Dios da. A Él sea siempre la gloria. Ahora, muchos no entienden eso, ¿cierto? No entienden cómo Dios está sentado en el trono, gobernando todas las cosas. No entienden, ¿cierto?, cómo Dios es un Dios soberano. Ahora, déjenme decirle algo. Dios no es prisionero, no es víctima, podríamos decir así, del libre albedrío del hombre. Ahora, quiero aclarar ese concepto primero. Hoy día me voy a hacer un montón de paréntesis. Hay dos escuelas muy grandes que dicen el hombre es libre para hacer lo que quiera, otros dicen el hombre no es libre. ¿Ok? No sé en cuál están ustedes, pero uno dice el hombre tiene todo libre albedrío, otros dicen no. Bueno, a manera muy personal mía, creo que el hombre sí tuvo libre albedrío cuando fue creado en una manera pura por Dios, santa, no había pecado, y cuando estaba en el jardín del Edén, el hombre podía escoger hacer lo que él quisiera. Obedecer o desobedecer a Dios. Tal fue el caso que desobedeció a Dios. Pero algunos, entonces ahora ya el hombre, ¡pum! ¿Tenemos libre albedrío o no? Hay que escuchar bien eso, hay que masticar bien. Porque yo no puedo tomar, ahora puedo decir, yo hago lo que quiero. ¿Sí? ¿Hacés lo que querés? ¿Realmente tú puedes hacer lo que quieres? ¿Qué del pecado? ¿No está el pecado mandándote en tu vida? ¿No está el pecado influyéndote en ti? Así que no somos tan libres como pensamos, porque estamos influenciados por el pecado, por Satanás, por este mundo. Si no, tendríamos un poquito más de control con las redes sociales, tendríamos más control con el tiempo que he medido, ¿cierto?, el teléfono, tendríamos más control con un montón de otras cosas más. No me quiero ir por ahí, perdóname, cierre, no tenemos tanto libre albedrío. Y algún día cuando estemos en la presencia del Señor, cuando el Señor nos glorifique, ahí vamos a ser libres de nuevo. Vamos a ser realmente tener libre albedrío. Ahora, Dios no está limitado a tu libre albedrío si quieres tomar esa expresión. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú estás acá, me estás escuchando, sales dentro de un rato, vamos a tomar café allí abajo en el basement. ¿Quieres ir? Va. Si no quieres, no vas. ¿Quieres ir al lago? Vamos al lago a pasear. No, no quiero ir. Ok, no vayas. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a comer? ¿No vas a comer? Ahí todos vamos a comer, ahí estamos todos de acuerdo. Hacemos lo que, cada uno hace lo que quiere. Y eso, ¿sabes qué? Eso, aunque tú digas, bueno, yo hago lo que quiero, a Dios no le influye eso. Dios siempre cumple con sus propósitos. Y ahí nos muestra una vez más la grandeza de Dios. Dios no se limita por el deseo nuestro, por las decisiones nuestras. No está restringido su capacidad, ¿cierto? Al contrario, Dios tiene sus propósitos y Él es libre
Él es grande, Él es poderoso. Me gusta lo que dice yo pienso que irónico, ¿no? Son unas cositas tan chiquititas. Yo algunas veces doy un alfiler y digo, ven la puntita del alfiler, ya no la vean. Bueno, ese sos vos, comparado a todo esto que es Dios, ¿sí? Porque no tiene límite, todavía mucho más, me quedo corto con eso. Pero pensamos que nosotros vamos a doblarle el brazo a Dios. Hermano querido, no es así. En la historia nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando el enemigo, si quieres llamarlo Satanás o quieres llamarlo como quieres llamarlo, agarró a un apóstol Pablo y terminó siendo llevado preso a Roma. Y los sacerdotes, los líderes judíos dijeron, ya esto, nos sacamos a Pablo de encima, ya hasta que se vaya a Roma a compadecer allá. Dios dijo, no, querido, eso me va a servir, ¿sabe para qué? Y dice que Pablo tenía un soldado de cada lado, atado con cadena. Pablo le empezó a hablar al pretorio, le empezó a hablar a cada uno de esos, a tal punto que el evangelio mismo, siendo que los judíos pensaron, nos sacamos de encima eso, el evangelio mismo llegó hasta el César, al mismo centro de Roma, del Imperio Romano. Dios cambia las cosas, querido. Por eso tenemos que reconocer la grandeza de Dios. Cuando Cristo se levantó en esa cruz entre el cielo y la tierra, Satanás dijo, acá tengo la victoria, se acabó. Pero muy tonto, porque la verdad que es tonto, el muy tonto no se dio cuenta de que justamente ahí, en esa cruz, entre el cielo y la tierra, se levantaba la salvación de cada uno de nosotros. Que ahí es cuando Dios mostraba su poder. Vos pensaste esto, mirá lo que hago yo. Ahí está la salvación tuya y mía, en ese poder, en esa resurrección de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, ya ni sé por dónde voy. Vamos a Salmo 147. Salmo 147. Estos dos versículos que les voy a leer, por favor, no me los separen. Y van a entender por qué les digo esto. Salmo 147, versículos 3 y 4. Dice lo siguiente: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta los números de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Te digo que no lo separes. Mira qué maravilla. Dice acá que hay una conexión
entre sanar al quebrantado, aquel que está herido, ¿cierto? Vendar las heridas y el número de las estrellas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Piensen esto. El Dios de las galaxias, el Dios que conoce todas las estrellas y la conoce cada una por su nombre, es el Dios que sabe que estás sufriendo. Es el Dios que sabe que tú tienes un dolor en tu corazón. Es el Dios que sabe que estás derramando lágrimas por la situación que sea. A eso Dios le llama las estrellas. Si Dios conoce y son miles y millones de estrellas, y Dios la conoce cada una por su nombre, ¿cómo si tú eres un hijo de Él, Dios no va a conocer el quebranto que tienes en tu corazón? ¿Te das cuenta de lo que dice acá? Y tal vez tus padres te han olvidado, tal vez tus hijos te han olvidado, tal vez tus nietos te han olvidado, tal vez tu esposa o tu esposo te olvidó ya. Pero lo cierto acá es que Dios jamás se va a olvidar de nosotros. Dios te conoce por nombre, Dios te ama y Dios conoce cuál es el sufrimiento de tu alma. Y este texto entonces maneja, ¿cierto? Está la relación entre la grandeza y la soberanía de Dios y nuestro corazón quebrantado. Eso es lo que nos está mostrando. Que podemos tener el corazón quebrantado, pero Dios soberano tiene control de cualquiera sea tu situación. Por eso, si ustedes continúan leyendo, ahí dice en el versículo 5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento infinito. La grandeza de Dios es infinita, no es algo para filosofar, ¿saben? Es un problema cuando reducimos a Dios a una cuestión homilética nada más, de una predicación o de religión nada más. Nuestra fe no está basada en una opinión que tenemos de Dios, sino nuestra fe está basada en una relación personal con Dios. Es algo de tu corazón, que nos unimos con el corazón de Dios. Dios es más grande que todo lo que tú puedas pensar, todo lo que tú puedas creer, todo lo que tú puedas imaginar. Por eso debemos entender que la adoración no es solamente música, ¿te das cuenta? Que la adoración no es solamente una melodía. La adoración es un estilo de vida. La adoración no es solo parte de tu vida, sino que Él es tu vida. Ahora, en las Escrituras vemos la gente adorando a Dios, y cuando uno mira, investiga allí, vemos adorando a Dios en el trabajo, vemos en las Escrituras adorando a Dios en el hogar, lo adoraban en las batallas, lo adoraban en la cárcel, lo adoraban en un barco, lo adoraban en la cama, en todo lo adoraban. La adoración era parte de la respuesta, entonces, del corazón del hombre ante la grandeza de Dios. Nos dice que Noé fue un adorador, ¿se acuerdan? Porque Dios vio el corazón de Noé. La comunión y la conversación constante es en realidad la clave de una relación para con Dios. Y es la clave también para una buena adoración a Dios, para entender esto. Dios está buscando acá personas que le reconozcan. Dicen que Dios busca adoradores, es lo que decíamos en Juan 4, ¿cierto? Busca que reconozcan su grandeza, que reconozcan entonces de modo de relacionarse con Él. Y es un descubrimiento que nos lleva a meditar entonces en Dios, detenernos a pensar en la grandeza de Dios. Hoy estamos tan involucrados, nuestra mente está metida en tantas cosas y corremos de un lado para otro y no vemos los propósitos de Dios. Y ¿sabes? Una de las cosas que es más clara, que estamos tan metidos en todos lados que no permitimos que Dios sea Dios en la vida nuestra, sino que permitimos que muchas otras cosas sean los dioses en nuestra vida. Y en cambio Dios dice, no, tenemos que concentrarnos en Él, tenemos que pensar, meditar en Él. Y todo lo que hagáis, hacerlo para Dios, no para los hombres. Eso es lo que nos dice la palabra. Todo lo que hagáis, dice hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, mira cómo va creciendo y cuáles son los caminos prácticos entonces para relacionarnos con esa grandeza. En Juan capítulo 15, versículo 15, y esto es algo que yo lo gozo, pero al mismo tiempo siempre me corre un escalofrío. Me da un escalofrío cuando pienso en esto. Dice el Señor Jesucristo en Juan 15, 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora, no les llamo siervos, sino les llamo amigos. Ahora, ¿entendés lo que está diciendo acá? Que el Dios Todopoderoso, el Dios que conoce todas las cosas, el Dios que nos ha creado, el Dios que es infinito, abre su corazón a tal manera de recibirnos a nosotros, que no somos nada, pero somos la gran creación de Dios en otro sentido, ¿cierto? Nos pueden llamar ahora amigos. Mira la intimidad con la que Dios quiere que tengamos con Él. La relación que Dios quiere, ¿eh? ¿Te das cuenta? No. Somos amados por Él. Cuando yo pensaba eso, digo, ¿cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no adorar a Dios si siendo tan grande, mi papá todavía me dice Él, no me llames Padre, simplemente háblame de Abba, di papá, papi, papaíto, dicen ustedes, de una manera íntima. ¿Cómo no me voy a sentir seguro de mi vida? ¿Y a dónde voy si Dios me lo ha prometido, ese Dios creador, soberano? ¿De qué me voy a hacer problema? Ahora, no me pregunte cómo es esto, no lo sé. Pero lo que para mí es un privilegio, que de tener a Dios como mi papá, el conocer y amar a Dios, es mi gran privilegio, es el gran placer de Dios, ¿saben? ¿Cómo es? No sé. Pero estoy explicando las Escrituras. La Escritura dice que el privilegio que tú tienes de ser un hijo de Dios es el gran placer de Dios. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Ahí tienen Isaías 53:11, la primera parte. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Y está hablando Isaías 53, ¿saben? Que habla del Mesías, del sufrimiento del Mesías, donde dice que iba a ser molido por nuestros pecados. Pero dice que el Señor va a mirar todo ese sufrimiento de nosotros, de Él, y va a quedar satisfecho. ¿Qué te está diciendo? Que Dios te mira a ti, hermano, no al que no es creyente, sino al que es creyente, al que le aceptó. Lo mira y se goza y queda satisfecho. Dios te mira a ti redimido por su sangre y queda satisfecho por la obra que Él hizo. Ahora, ¿cómo es que podemos entrar en esa intimidad, en esa adoración con Dios? Bueno, mediante la conversación constante y la meditación, debería decir continua. Es una meditación que detiene esta loca carrera que tenemos de todos lados, ¿cierto? De estar corriendo de un lado para otro. Nos paramos en un momento del día y entonces hablamos con el Señor. No se trata, algunos me dicen, yo tengo el devocional, ¿cierto? Tengo mi tiempo en silencio, o tengo mi tiempo quiet, como le dicen, o tengo mi tiempo donde algunos lo hacen en la mañana, otros lo hacen en la tarde, otros en la noche y se quedan dormidos. Pero bueno, lo interesante de esto es parar, es tener el tiempo ciertamente con el Señor, pero cerrar la Biblia. Muchas veces yo le digo, no lean tanto la Biblia, leen, y no meditan, no sirve eso. Yo estoy leyendo con mi señora todos los días la Biblia para leerla todo durante un año, ya lo hemos hecho ya. Pero leemos un pasaje, cada uno de manera personal, y meditamos en eso. Cierro la Biblia y digo, Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me quieres enseñar acá? ¿Qué es lo que me quieres hablar? ¿Qué es lo que tengo que aprender acá? Y empiezo a meditar acerca de lo que Dios me está diciendo en su palabra. Los salmos. ¿Saben que los salmos justamente están revelando el carácter mismo de Dios? Y la grandeza de Dios. Y una cosa muy interesante, que de manera personal creo que los salmos es el libro de adoración de Dios. Ustedes miran, a la mayoría les gusta leer ciertos salmos, proverbios del Nuevo Testamento. Bueno, en los salmos, si uno presta atención, los 150 salmos, los 150 salmos contienen todas las emociones humanas. Ahí vemos la ira, ahí vemos el enojo, ahí vemos la bronca, la alegría, el gozo, la tristeza, la adoración. Y fue expresada de los mismos corazones de los salmistas hacia Dios, con un corazón sincero. ¿Y sabes lo que te quiero decir? Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Puede ser que estamos cargados de dolor, puede ser que estamos cargados con bronca, que no ha salido una cosa, que hemos fracasado en esto, o sea lo que sea, pero cuando yo voy con un corazón abierto a Dios,
y entiendo que Él es mi Padre y Él es el Todopoderoso y le vuelco así sea la bronca mía, los fracasos míos, pero se los vuelco a Él. Eso es adoración también. El poder contar con Dios, reconocer que Él está por encima de todas mis broncas, que Él está por encima de todos los dolores míos, que Él está por encima de todos los fracasos míos. Pero yo voy entonces a Él. ¿Por qué? Porque sé que Él es el gran sumo sacerdote que ha pasado por mis problemas y Él conoce absolutamente todo. Porque Cristo es el gran sumo sacerdote. Y lo dice bien en Hebreos. Él no se puede identificar con cada uno de esos momentos difíciles. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver con religión esto? Así que esta semana, tengo que ir terminando, pero esta semana puedes ir a Dios con todas tus lágrimas, con todos tus dolores, con todas tus broncas, como digo, y sabes, Dios está allí. Y nos dice que Dios mira el corazón. Dios mira el corazón y convierte eso justamente en una adoración a Él, porque entendemos y reconocemos la grandeza de Dios. Y entonces podemos conversar con Él y podemos meditar con Él. ¿Sabes cómo crece una relación? A través de la palabra, a través de hablar. Yo no sé ustedes, pero ¿saben lo que más he crecido, bueno, en estos 32 años de casado que llevo? Es hablar con mi señora. Hablamos, pero hablamos hasta por los codos. A veces cierro la boca y los codos empiezan a hablar. Pero es la manera entonces de conocernos con las personas. Es la manera yo de conocer, de que hablemos nosotros, y que haya comunicación. ¿Cómo va a conocer tu compañero de trabajo? Bueno, vos la tenés al lado. Hablando. Uno hablando lo conoce. Bueno, ¿cómo conocer a tu novio, a tu novia? Me mira y dice, no tengo novia todavía, ok, más te vale. ¿Cómo lo conocemos? Hablando. Si vos tenés dos personas calladas, ahí no hablan nada, ¿cómo se van a conocer? Hablando. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Es una relación de alma con el alma de Dios. Es una relación de poder escuchar a Dios a través de su palabra, pero escuchar también a Dios a través de lo que Él nos dice de su Espíritu. Y nosotros volcar todas las cosas que tenemos dentro nuestro. Dios nos conoce. Dios conoce lo más íntimo nuestro. Compartiendo entonces. Esa es la base, la comunicación es la base de cualquier matrimonio o cualquier relación. Cuanto más también, entonces, la base de esa adoración a Dios. Y Dios nos dice, oh, cuánto he deseado comer esa Pascua con vosotros. El Señor nos habla también. El clamor del hombre debería ser, Señor, aquí estoy. El clamor nuestro hoy día tendría que decir, Señor, acá estoy. Así como soy. Tal como soy, dice esa canción. Aquí estoy y reconozco que tú eres Dios. Como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así dice, vendré y me presentaré y vendré a ti y te adoraré. Debemos centrarnos nuestros pensamientos en Dios, porque Dios está pensando en nosotros. Tenemos que aprender a descubrir ese Dios que tenemos. Y no vamos a tener tantos problemas de ansiedades, tantos problemas de estrés, como estamos todos teniendo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no os aflijáis. Yo sé lo que necesitas. Dios sabe tu corazón, conoce tu corazón. Para terminar, ¿cómo está tu corazón? ¿Adoras a Dios? ¿Le conoces a Dios? El Dios Todopoderoso, el Dios infinito, el Dios que una vez en la historia de la humanidad se reveló a nosotros los hombres, en la persona de Cristo Jesús. Se humilló tomando forma de siervo, haciéndose un hombre como tú y como yo, teniendo un ministerio que comprobaba la grandeza que Él es, porque es Dios, en los milagros que Él hacía. Pero también mostró el amor de Dios, en que Él se entregó en sacrificio vivo por ti y por mí. En que Él fue molido, nos dice Isaías 53, por nuestros pecados. El Señor soportó el vituperio, que lo escupieran, que lo desnudaran, que lo humillaran, que le pusieran la corona de espinas, que lo crucificaran en esa cruz. Todo por amor. Y eso demuestra la grandeza de Dios. Pero el tercer día dice que el Señor resucitó. Y resucitó para vivir y para siempre. Y todo aquel que en Él cree
tiene vida y vida eterna. ¿Lo crees? Eso es lo que dice la palabra. ¿Cómo no amar a un Dios tan grande? ¿Cómo no amar a un Dios que hizo todo para acercarse a la miseria nuestra? Y yo no sé si todos son creyentes, yo espero que todos sean creyentes. Pero si hay alguien que todavía no lo conoce, veo algunas caritas nuevas, si todavía hay alguien que no lo conoce, ese Dios grande, poderoso, se ha revelado a través de Cristo. Y en ese sacrificio para que tengamos vida eterna. ¿Cómo hacemos? Simplemente creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. Cree que es Dios. Cree que vino y que murió y que resucitó para darnos vida eterna. Pídele perdón por tus pecados y acéptale. Creo en ti. Perdóname. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Y te aseguro, te lo aseguro 100% porque lo dice la palabra y Dios no miente, que hoy día tienes vida y vida eterna. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque podemos hablar contigo. Gracias porque has roto ese velo, como veíamos la semana pasada, y podemos ahora hablar directamente contigo, Señor. Gracias por ese sacrificio de Cristo. Gracias por haber muerto en la cruz en el lugar que nosotros merecíamos. Y gracias por haber resucitado, Padre. Gracias porque resucitaste con todo poder a Cristo Jesús. Y a través de esa resurrección venciste la muerte, venciste el pecado. Y Padre, ahora como familia que somos en Cristo, como tus hijos, estamos aquí agradecidos por tu grandeza y te damos toda la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Tú eres el omnipotente, tú eres el omnipresente, tú eres el todopoderoso, tú eres el de amor infinito, aquel que nos ha dicho con amor eterno te he amado. Señor, ¿cómo expresar en palabras lo que sentimos? Es imposible, Señor, pero tú conoces nuestros corazones. Y yo de una manera muy especial, yo, Padre, te suplico que a mis hermanos aquí, aquellos que están pasando por dolores, por sufrimientos, por pruebas, por momentos difíciles, tal vez tienen problemas de salud, tal vez tienen problemas que no consiguen un empleo, tal vez, Señor, tienen problemas de haber perdido un ser querido, tal vez, Señor, tienen problemas de relación con su cónyuge, sea cual sea, Señor, ese problema, nosotros declaramos, porque eso sí lo podemos declarar porque está en la Biblia, que tú eres más grande que cualquiera de esos problemas. Y Señor, ciertamente que confiamos en ti. Y sabemos y no tenemos duda alguna que tú, Señor, tienes poder absoluto para revertir, Señor, cualquier situación en la que estemos atravesando. Pero también sabemos, Señor, que tú eres quien diriges ese barco, que tú tienes propósitos, que tú tienes una voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta. Y confiamos en ti, Señor. Tenemos fe en tu amor, tenemos fe en tu poder, tenemos fe en tu soberanía, Padre eterno. Así que sea cualquiera sea tu voluntad, en tus manos nos ponemos, Señor. Y yo quiero pedirte que toques entonces el corazón de cada uno de mis hermanos. Y si hay algún amigo que aún no te conoce, yo, Señor, te imploro en el nombre de Cristo Jesús que toques ese corazón o esos corazones y que puedan ver la realidad de las cosas, que tú eres un Dios amante que quiere lo mejor para nosotros y que no quiere, Señor, religión, sino que quieres tener una relación. Toca esos corazones que puedan ver en Cristo el camino y la verdad y la vida que los lleva a ti, Señor. Padre, te amamos. Y en este momento, después de cantar, vamos a proceder, Señor, a tomar de estos alimentos, de esta cena que tú nos ordenaste que lo hiciéramos la última noche cuando estuviste con los tuyos. Ese pan y esa copa que representan ese cuerpo y esa sangre tuya vertida allí en la cruz del Calvario. Padre, nos consiente y que te adoremos en cada momento
de nuestra vida. Te lo pedimos y te damos las gracias. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús.